Tema del cual hemos estado informando desde el viernes pasado, ¿no? Donald Trump asume ya la presidencia de Estados Unidos y se convierte en el gobernante número 45 del país americano, pero desde su llegada a la Casa Blanca ya está generando varias controversias. Exactamente, queremos analizar la situación que se está viviendo en ese país. Estamos ya en contacto desde Washington con Patricio Zamorano, analista político, director ejecutivo de la consultora Infomérica. Patricio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta comunicación. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Comenzamos ya a ver las primeras medidas del flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchos creían que a la hora de llegar a la Casa Blanca podía moderarse en términos de lo que había sido su discurso durante la campaña presidencial. Sin embargo, de acuerdo a lo que estamos empezando a ver, tiene la intención de concretar cada una de las medidas que había anunciado, ¿no? Bueno, a medias, ¿no? Porque tiene que enfrentar toda una oposición también desde su propio partido. Hay muchos sectores que no concuerdan un 100% con él. Pero efectivamente, como tú señalas, el Trump que hemos visto ahora estos 2 días ya como presidente es exactamente el mismo Trump de la campaña electoral. Ha señalado muchas informaciones bastante excéntricas, aún en su cuenta de Twitter. Está confundiendo la realidad con los hechos falsos en una situación extremadamente confusa. Por ejemplo, señaló que cuando comenzó su discurso el viernes pasado, su discurso luego de juramentar como presidente de los Estados Unidos, en una reunión que tuvo con la CIA, señaló que apenas él había empezado a hablar, el sol había salido en el cielo de Washington y que había parado la lluvia. En circunstancia que efectivamente fue al revés, empezó a llover cuando comenzó su discurso como presidente. También tuvo una confrontación muy fuerte con la prensa al señalar que había habido mucho más gente en el llamado mall frente a la zona de juramentación, cuando efectivamente fue muy poca gente a su juramentación, por lo que hemos visto por las fotografías, ¿no? Entonces Trump comienza su presidencia con todo este cúmulo de informaciones falsas, intentando convencer de lo que no existe, ¿no? Ahora, Patricio, buenos días. En términos de las medidas, ¿cuánto va a poder hacer y cuánto le van a permitir hacer? Ya esta mañana se ha señalado, pensando también en nuestra región, que pretende retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, el TPP, también revisar el tratado con Canadá y México, el NAFTA, e incluso ya hay una disposición concreta, una orden ejecutiva para suspender, por ejemplo, la compra de limones de Argentina por 60 días. ¿Cuánto podría incidir estas medidas que son parte también de las promesas para la región? Así es, él efectivamente, un poco para informar, el presidente de los Estados Unidos tiene muchas medidas ejecutivas y muchas de ellas son las mismas que ha aprobado el presidente Obama. Una de las razones principales de campaña de Donald Trump es retrotraer, es neutralizar la mayoría de las medidas que considera no pertinentes del expresidente Obama, y una de esas tiene que ver con los tratados internacionales. Muchos de esos él los puede revisar en lo administrativo con un simple decreto, y eso es lo que está haciendo efectivamente, especialmente con el tema del NAFTA y especialmente con frenar todo el acceso de los Estados Unidos a la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, efectivamente puede ejercer por decreto muchas de las medidas que ha anunciado en la campaña. Otras, sin embargo, necesitan la aprobación del Congreso, que hay que recordar está controlado, por lo menos en su mayoría simple, por el Partido Republicano, por su propio partido, y en ese sentido es posible que avance muy rápido en otro tipo de medidas simbólicas que podemos hablar quizás, como es la reforma de salud del presidente Obama, que la va a neutralizar inmediatamente, ¿no? Exactamente. En términos de política exterior, habíamos visto que había dicho el entonces candidato, ahora presidente Donald Trump, que iba a movilizar la embajada de Estados Unidos a la ciudad de Jerusalén, lo que obvio es muy significativo porque reivindica a Jerusalén como capital de ese país, lo que podría generar bastante convulsión en Medio Oriente, y apenas ha llegado a la Casa Blanca ha comenzado justamente Israel a tomar también una serie de medidas en términos de los asentamientos. ¿Qué preocupación hay en relación al tema Medio Oriente y al conflicto israelí-palestino en ese sentido? Hay una altísima preocupación, efectivamente, porque las políticas de Trump implican un retroceso con lo que se consideraba valores fundamentales o posiciones fundamentales de la política exterior de los Estados Unidos, que evitaban ser, por así decirlo, una mecha para un incendio mayor
en la zona del Medio Oriente, especialmente entre Palestina e Israel. Es una tradición de la política exterior de los Estados Unidos hace décadas de no movilizar una embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, un poco adscribiéndose a la neutralidad de Naciones Unidas en cuanto a que Jerusalén es considerada, debiera ser considerada una capital multinación que tiene raíces fuertes para los cristianos, tiene raíces fuertes para los judíos y para los musulmanes. Entonces, esta movida de Trump no cabe duda que va totalmente en contra de todos los esfuerzos de paz que se han intentado realizar en la última década, en las últimas décadas, y está provocando mucha tensión tanto en sectores del Partido Republicano como Demócrata, aunque su propio partido, como en su mayoría, lo va a apoyar sin duda desde el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Patricio, quiero volver también un poco al tema comercial. Mencionaba recién esto de la suspensión de la importación de limones desde Argentina, así como les ha ocurrido recién a nuestros vecinos. ¿Podría, a través de una orden ejecutiva, Trump también restringir, no sé, exportaciones de Chile, frutas, minerales, en fin? ¿Está en condiciones de hacerlo? Por supuesto, o sea, él fue bastante claro en su discurso de juramentación. Él dijo Estados Unidos primero. Lo que hay que ver un poco es cómo él, como hombre de negocios, cómo se va a enfrentar a la cruda realidad. Cuando él empieza a restringir la entrada de este tipo de productos, materias primas, no solamente de América Latina, sino que de China, con toda la amenaza que hizo durante su campaña electoral. Si él cumple con esa promesa, los niveles inflacionarios de los Estados Unidos, que tienden a ser históricamente muy bajos, se van a disparar sin ninguna duda. El pueblo de los Estados Unidos, especialmente la clase media, está acostumbrada a cierto nivel de vida más barato, y todas estas medidas se consideran en el análisis internamente muy populistas, puesto que de implementarse un 100% van a afectar a la propia economía de los Estados Unidos. Entonces no hay ninguna claridad a qué se refiere, cómo lo va a realizar, especialmente China. China yo diría que es la preocupación más importante y no América Latina, en el sentido del volumen de productos extremadamente baratos que invaden los mercados de los Estados Unidos cada día, y considerando que China es dueña de casi toda de un gran porcentaje, de la deuda externa de los Estados Unidos, lo que va a presionar fuertemente la relación bilateral, ¿no? Claro, y habíamos visto también su prioridad, su preocupación por la industria de automóviles, su deseo de que volvieran las plantas fabricantes de automóviles a las distintas ciudades de Estados Unidos donde habían abandonado hace un tiempo, provocando un efecto en términos del empleo en esos lugares. Y hemos visto ya algunas reacciones de las gigantes de los automóviles a nivel mundial en relación a esta idea que tiene de que se vuelva a construir automóviles al interior de Estados Unidos. Bueno, el presidente Trump en este momento ha manejado ese tema de una manera comunicacional muy efectiva, porque efectivamente todas estas automotoras, especialmente las japonesas y por supuesto las de Estados Unidos, producen muchos autos ya dentro de los Estados Unidos. Ya venía una tendencia hacia la posibilidad de mantener mucha de la producción dentro de los Estados Unidos, o de vincular muchas de las operaciones que estaban fuera, especialmente en América Latina, México especialmente, dentro de los Estados Unidos. Eso es así, se ha digamos, generado mucho volumen de autos desde los Estados Unidos. Entonces Trump, digamos, falsea un poco la información cuando da la imagen de que prácticamente no hay autos que se generen dentro de los Estados Unidos. Eso no es así, y las automotoras sin duda también están reaccionando ante la amenaza que ha expresado Trump de implementar casi un 30% de impuesto aduanero a cualquier auto que se genere fuera de los Estados Unidos. Pero muchos de esos autos que se generan tanto en México como en Europa y en otros países están justamente destinados a los mercados externos. Muchos de los autos que se venden dentro del mercado nacional de los Estados Unidos se producen acá, y es mucho más barato hacerlo así, ¿no? Entonces hay mucho de populismo en muchas de estas declaraciones macroeconómicas de Donald Trump. Ahora, eso también, perdón Patricio, marcó lo que fue la campaña presidencial de Donald Trump. Noticias permanentemente o datos que eran falsos, que eran chequeados posteriormente con la prensa. Tú lo mencionabas al inicio, eso está ocurriendo ya con Donald Trump como presidente, lo que también lo está enfrentando directamente a los medios de comunicación, ¿no?
Exactamente, eso es un poco de lo que mencionaba al principio el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, tuvo una pequeña reunión, una conferencia de prensa, por así decirlo, el día sábado, por así decirlo, porque no aceptó ninguna pregunta y en que le enrostró, atacó a los medios por haber señalado que efectivamente fue muy poca gente a la juramentación de Donald Trump. Y citó algunas cifras que no tienen absolutamente nada que ver con la cantidad de gente que realmente fue. Habían miles de periodistas que pudieron hacer fotos del llamado Mall, que es la zona frente al Congreso de los Estados Unidos, que mostraba una pequeña cantidad de gente en comparación, por ejemplo, con la asistencia histórica del año 2009 en la juramentación de Barack Obama, y efectivamente fue muy poca gente y se calcula más o menos no más de 200.000 personas, 250.000 personas, comparadas con el más de 1.000.000 de mujeres que en todos los Estados Unidos y 500.000 que vinieron el sábado a la protesta contra Trump y que marcó sin duda un golpe comunicacional muy fuerte. Y el equipo de Trump invirtió mucho tiempo el día domingo en los programas periodísticos para intentar justificar o atacar todas estas cifras y las fotos, los videos claros que muestran la verdadera cantidad de gente. Entonces, esta primera conferencia de prensa del día sábado marca una confrontación que sin duda va a ser bastante común en los próximos 4 años. Ahora, justamente en esa dirección, Patricio, ¿cuál es el impacto que estas protestas podrían tener en Trump? Porque al menos en su mensaje, digamos, una vez más en Twitter, él le responde diciendo que, claro, que vio las protestas, pero ¿por qué esta gente no fue a votar? O sea, como que las minimiza de alguna forma e incluso a continuación envía un mensaje dando cuenta de la gran cantidad de gente, un récord según él, que vio la ceremonia de cambio de mando, esta ceremonia de inauguración, como lo dicen en Estados Unidos, a través de la televisión. Así es, Donald Trump yo te diría que fue bastante moderado en sus twitters, envió prácticamente dos, uno criticando, el otro alabando la expresión popular de manera general. Y en ese sentido creo que los hechos fueron extremadamente fuertes y que no, inteligentemente no se atrevió a aumentar su crítica a las más de 600 manifestaciones que hubo en todo el planeta, ¿no? Esta es una manifestación histórica, lo que ha pasado el día sábado representa, yo diría, hay que recordarse que 3 millones de personas es la diferencia entre los votos de Donald Trump y Hillary Clinton. Hillary Clinton obtuvo 3 millones más de votos que Donald Trump y por el sistema del colegio electoral el presidente fue Donald Trump. ¿Qué te dice eso? Que sin duda hay un porcentaje importante que es mayoritario contra las políticas racistas, de discriminación, de intolerancia religiosa, de intolerancia política, que está anunciando el presidente Trump, especialmente contra los inmigrantes, especialmente contra las minorías, y el movimiento del sábado, con lo espontáneo que fue, al margen de los partidos políticos, sumamente social, yo diría que fue un golpe fuerte que hasta el propio Trump quedó neutralizado en su cuenta de Twitter, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Patricio. Vamos a seguir, por supuesto, de ahora en adelante muy atentos a lo que ocurre y estas medidas que comienza a tomar el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchísimas gracias por toda la información. Ha sido un placer. Buenos días. Buenos días.